Y empieza. Empecemos Esto- pues. Cuente pues, Jueves Santo. ¿Usted se había dado cuenta que hoy era Jueves Santo? Sí, claro, claro que Y me es había disque dado festivo y cuenta. todo. Sí, y mañana también. Mañana también. Y el. Ay, venga, pero entonces espera un momentico que aquí hay que hacer una fe de ratas. Porque yo había contado que el domingo de Pascua era la semana pasada. Y gracias a su mamá, caí en cuenta, o más bien aprendí, porque yo no lo sabía, que el domingo de Pascua es el próximo domingo. Correcto. El Cuando anterior fue grabamos, sí, nuestro capítulo 0 lo grabamos en el domingo de Ramos. de Ramos, pero el de Pascua es el de Resurrección. Sí, y creo que Que, tenemos que hacer acto de contrición de otro errorcillo que se nos escabulló en el capítulo 1. Y es que que es usted el y que. yo, Sí, especulando sobre el origen de los nombres de los municipios de Caldas, ujú, medio dejamos entrever que Samaná era uno de los muchos nombres de origen español. Y resulta que español. no. ¿Y entonces ese nombre de dónde es? Pues ese nombre es el de una tribu indígena. eh, ¿En que, República Dominicana o no? no, hombre. Bueno, pues no sé si ella también lo sabía, pero en los límites de Caldas y Antioquia, Sí, donde está el río Samaná, pues el río sí. lleva ese nombre por la comunidad indígena que vivía en esa región. Ah, claro, los samanáes. Exactamente. Ah, no, pero yo eso sí lo sabía, ¿no? Pero cuando yo le dije a usted, cuando yo le hablé de Samaná, le estaba hablando era de Samaná en República Dominicana. Entonces tenemos que hacer esa averiguación, porque es Hay que subir eso un poquito más porque recuerde que yo le dije y entonces después se vinieron por una isla en el Caribe, yo estaba hablando era sí, de sí. esa isla. Tiene Porque ahí razón. además, porque además le voy a decir una cosa, pero es que puede que sí, es muy raro, hay que averiguarlo porque la Española, que fue donde está Haití y República Dominicana hoy en día, fue la primera isla de la corona española en América. Es Entonces, correcto. sí, ahí podemos hablar mucho porque y ahí nos subimos hasta Nueva York y usted sabe pues que ese tema nosotros dos eh, hemos hablado bastante y nos gusta mucho, pero fácilmente nos gastamos la hora y entonces no cumplimos con el propósito Correcto. que nos reúne hoy. Y Urbi et Orbi no es un podcast de geografía, es un podcast de Exactamente. filosofía. Y Eh, además, hoy vamos a demostrar que tampoco es un podcast de biografías de filósofos, Correcto, o sea, que es bastante distinto, ¿no? eso es muy importante. Habrá ocasiones en las que le dediquemos de pronto una hora a hablar de la vida de un filósofo en particular, pero nos Sí. hemos puesto el propósito de hablar hoy de un argumento, de una tesis filosófica específica muy famosa por demás, que es la de el imperativo categórico de Kant. Y que me atrevería yo a decir que fue la razón de ser de este podcast, Es cierto, ¿cierto? el tema al que aludimos al principio y al final del capítulo 1, al que nunca llegamos, era precisamente este. Nos ha tardado hora y media grabaciones arrancar, pero es exactamente donde queríamos empezar, el imperativo categórico de Kant, que fue No sugerencia sé. suya. Sí, Octavio, claro, ¿usted por qué quiso hablar de ese tema? porque yo creo que de lo poco que yo me acuerdo que me enseñaron en el colegio en décimo y en undécimo en filosofía fue el imperativo categórico y después yo empecé a desarrollar un interés particular que es lo que vamos a intentar hablar acá durante la duración de este podcast porque siempre quise como encontrar afinidades o similitudes con otras cosas que me hablaran de lo mismo. De hecho, yo más adelante le voy a hablar un poquito de antes de Kant y un poquito después de Kant y siempre he encontrado como cosas muy comunes con ese, ¿cómo lo puedo llamar? Lo puedo llamar postulado al imperativo categórico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, con ese postulado que es el imperativo categórico. Entonces empecemos hoy. ¿Esto cómo es que se llama? Urbi et Orbi. Y usted es David Zuluaga. Y usted es Octavio Andrés Galvis. Ah, juepucha, me va. Como cuando lo regaña su mamá. Así solo me dice, vea, no, ni siquiera mi mamá. Bueno, mi mamá cuando me regaña sí me dice Octavio Andrés, pero yo tengo otras dos personas que me dicen Octavio Andrés. María Paula Guerra, que es una gran amiga mía, y mi hermana Ángela. Nadie más en el mundo me dice Octavio Andrés. Bueno, cuénteme a mí como el tercero entonces. Me imagines. Y ahí ya, y los otros cinco que nos están escuchando, pues entonces ya ahí van casi 10. Es correcto. Ahí vamos avanzando. Ahí vamos avanzando. Oiga, sí, pues me parece muy importante esa alusión que hace usted a su experiencia como estudiante de filosofía del colegio, porque yo creo efectivamente que el imperativo categórico de Kant es, creo que,
lo decíamos en el capítulo 0, como esos fantasmas de ingrata recordación que tanta gente asocia con su paso por la filosofía en edad escolar y que realmente muy poco se entiende. Yo creo que eso es algo así como lo que le pasa a mi abuelita Karina. Cuando uno le pregunta a mi abuela qué aprendió en el bachillerato, siempre le contesta a usted lo mismo: las tres grandes pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino. Y es lo que se acuerda. Y yo creo que algo semejante le va a ocurrir a más de uno con filosofía, que la sola palabra inmediatamente evoca la asociación del imperativo categórico de Kant. Vaya usted a saber qué carajos es eso. Y Tal cual. Eso fue lo que nuestro, me pasó a mí literal. exacto, y nuestro propósito es de pronto tratar de elucidarlo un poquito entre usted y yo y ver hasta dónde llegamos en la comprensión de lo que es realmente una de las tesis más audaces y más apasionantes de la historia de la filosofía moral. Que además es que usted tiene razón cuando uno piensa en Kant y cuando piensa en el imperativo categórico, se imagina una cosa súper densa, inentendible y pesada. Sí, Kant tenía una manía muy desafortunada, y es que a todos los libros le ponía unos títulos de una trascendencia. Entonces el Sí. imperativo categórico se popularizó y apareció realmente por primera vez en un texto que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. No, es que así, Puta, ¿quién le da ganas de abrir el libro, por a Dios? nadie, a nadie. Y habría podido tener muchos otros títulos, hasta ¿Cómo le hubiera casi puesto, vamos a hacer ese ensayo, cómo le hubiera puesto usted a ese libro, por ejemplo? mereciendo la felicidad. Imagínese, eso hubiera llamado más lectores sin duda. Paulo Coelho un pintado en la pared, al Tal lado. cual. ¿Ah? Entonces Kant tenía esa manía, le ponía a los libros e incluso a las tesis mismas unos nombres rimbombantes, complicados, enredados, aunque no toda la culpa es suya. Parte de la culpa es de simplemente el ámbito intelectual en el que escribía, porque Kant era alemán, y era Sí. alemán en el siglo XVIII, cuando ya estaba consolidándose la institución de la Academia Prusiana, y se estaban inventando nuevos idiomas para filosofar y para pensar. No digo idiomas estrictamente hablando, pero nuevos vocabularios más bien. Ok. Entonces lo encuentra uno a Kant haciendo un esfuerzo constante por valerse del alemán, que de por sí no digamos que sea una lengua dada a la sencillez y a la simplicidad, para además expresar ideas muy complejas que no habían sido dichas antes. Entonces, es un poquito culpa de él, un poquito no, pero el punto es que tenía unas ideas muy importantes con las que casi todos nosotros tenemos alguna experiencia intuitiva y vital, eh, pero que, digamos, él simplemente plasmó en el papel con palabras que espantan. Venga, le pregunto una cosa porque se me ocurrió ahí mientras usted iba hablando, así como por ejemplo la ópera tiene su lenguaje natural o su idioma natural, la filosofía también tiene uno en donde más eh, conocimiento se desarrolla. O sea, podría uno decir que el lenguaje natural de la filosofía es el idioma, perdón, es el alemán o es el inglés, o eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de cosas que no. No, pues es una buena pregunta. La respuesta yo creo es no. Ok, Digamos que filosofía se ha hecho en todos los idiomas desde que haya, digamos, una cultura que soporte el quehacer filosófico y el escribir filosofía. A lo mejor no todas las culturas tienen esa propensión en todos los momentos de la historia, pero sí. se ha escrito filosofía de altísimo interés y valor en cualquier cantidad de idiomas. Pues el alemán tiene una enorme prestancia en la historia del pensamiento filosófico occidental, entre otras cosas por figuras como Kant, su predecesor Leibniz y sus sucesores Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, etc. Pero hay filosofía de extraordinaria calidad en inglés, como la hay en francés, como la hay en italiano, como la hay en castellano también. Más que el idioma, la cultura Mm. de la cual el idioma hace parte, de pronto tiene o tiende a cultivar intereses, afinidades, propensiones, hábitos expresivos que son distintos de aquellos que habitan en otras culturas e idiomas. Pero yo no diría que hay una conexión necesariamente importante entre un idioma y la capacidad o facilidad para filosofar. Yo diría que no. Muchas gracias, compañero. Volvamos porque si no María Cristina nos regaña y nos dice que nos fuimos por las ramas otra vez. Sí, María Cristina, oyendo el capítulo 1 y el 0, su insistencia permanente es que a nosotros nos falta un arco.
Entonces nos Sí, falta es que y tiene toda la arrancar razón. bien, introduciendo, llegar a un clímax y volver a bajar a una conclusión. Entonces vamos a ver si hoy logramos el arco para que María Cristina no nos regañe. Por favor. Entonces estábamos ahí nosotros y realmente sí es muy útil porque hay que darle pues como una introducción a ese concepto, que es lo que usted viene haciendo, volverlo más accesible pues para la gente como yo, por ejemplo. Y a mí antes, o no sé si a la par o antes, sí me gustaría saber un poquito, no nos vamos a centrar pues en la vida y obra de este hombre, pero sí me gustaría saber un poquito quién es Kant, dónde nace, cuál fue el momento histórico del que hizo parte. ¿Qué me puede usted dar ahí al respecto de este hombre? Pues vea, no, nosotros estuvimos hablando un poquito de Kant incluso en nuestro capítulo uno, ¿cierto? Kant Sí, es, algo tocamos. exacta, es un filósofo del siglo XVIII, digamos que su florecer intelectual se da más o menos entre 1770 y 1800, que es el periodo de tiempo dentro del cual escribe una cantidad de obras extraordinarias en metafísica, en epistemología, en filosofía moral, etc. Era un hombre de academia. Kant toda la vida vivió en su pueblo natal, Königsberg, en Prusia, eh, y toda la vida estuvo vinculado a la academia, era profesor, era tutor, incluso hubo etapas de su vida en las que enseñaba unas disciplinas bastante distantes de la filosofía y de sus intereses naturales para poderse sostener. ¿Cómo Eh, que enseñaba Kant entonces? no, pues daba clases de geografía, de antropología, de pedagogía. Y de hecho sus apuntes de las clases que daba son interesantísimos. Interesantísimos. Es un tipo que tenía cosas inteligentes para decir en absolutamente todos los campos del saber en los que tenía interés. Total que era un hombre de academia, era profesor y enseñaba en su ciudad natal, Königsberg. Y sabe qué, ahora que lo pienso y voy contando esto de Kant, me parece que el título de nuestro ejercicio Urbi et Orbi es perfecto para un tipo como él. Kant nunca salió de su urbs, de su ciudad Königsberg, pero era un hombre que en su pluma le hablaba al mundo entero. Y efectivamente su filosofía pues, reverbera a lo largo y ancho de la tradición occidental, y de qué manera, ¿no? Porque era un hombre absolutamente brillante y que se propuso un proyecto muy ambicioso. Vamos a ponerlo pues más o menos en términos muy sencillos y muy simplistas. Me perdonan los especialistas que puedan algún día estar escuchando esto. Pero imagínense más o menos una historia así. Durante toda la Edad Media, el mundo tenía las cosas claras. Había una explicación sensata, razonable y clarísima del mundo, más o menos dentro de los cánones de las Sagradas Escrituras y de las interpretaciones de Aristóteles, a quien obligaban a coincidir con las Sagradas Escrituras. Y, Sí, y digamos que la piedra angular de esa visión del mundo era el modelo heliocéntrico, perdón, geocéntrico, es decir, la geocéntrico. tesis de que el Sol y todos los planetas giran alrededor de la Tierra, nosotros el ombligo del mundo. Con con Galileo, con Kepler, con Newton, con Tycho Brahe, se produce una revolución en la ciencia, es lo que en los colegios se enseña como la revolución científica, que transforma la relación del hombre con el mundo. Dejamos de ser el ombligo. Resulta que la Tierra gira en torno al Sol, no al contrario, que hay una cantidad de planetas más, que hay una cantidad de cosas que no sabemos y que de golpe todo lo que desde la antigüedad durante toda la Edad Media se creía cierto y consabido, pues no lo era tanto. Y llega un tipo como Newton y además logra desentrañar, parecía de manera total, la lógica de la naturaleza a través de sus teorías científicas. Y eso produce, digamos, dos reacciones muy fuertes en la filosofía. Una reacción es desechar por completo todos los ejercicios teóricos racionales que no están absolutamente anclados a la experiencia, en vista de esa superioridad de la ciencia que a punta de observación logró destronar lo que se conocía como una verdad teológica y dogmática. Esos son los empiristas. Y luego hay Sí, otra escuela de tipos que dicen, no, no, no. En parte lo que la ciencia nos demuestra es que el universo es inteligible, es decir, es susceptible de ser comprendido por la razón. Lo habíamos entendido mal, pero ahora lo podemos entender bien y la forma para desentrañar los misterios y los secretos del mundo es el ejercicio de la razón pura, los racionalistas. Tipos como Descartes, como Leibniz y muchos otros en esa tradición. Digamos que estoy sobresimplificando la historia, pero esto va a que llega Kant y dice, hombre, aquí todo el mundo tiene un poco de razón. Los empiristas tienen la razón en el sentido de que nosotros no podemos teorizar en el abstracto completo.
tenemos que reconocer que los sentidos son una fuente válida y legítima de saber, pero los racionalistas tienen la razón en que el mundo tiene estructura racional y que no tenemos más remedio que esperar y presumir que la tiene. Y su proyecto filosófico, en metafísica, en epistemología y en filosofía moral, es ese intento de reconciliar lo que de cierto hay, tanto en la tradición del empirismo como en la del racionalismo. Entonces, esto como para dar una dimensión del tamaño de empresa que se trazó Kant, que es mayúscula, y de la cual de hecho el imperativo categórico es un ejemplo en el ámbito de lo moral. Entonces, Octi, el de hoy creo que es un capítulo de descarga de alto voltaje de abstracción. Entonces, ya que arrancamos, tratemos de llegar al clímax, ¿le parece? Tal cual, exacto, que yo iba a decir como, bueno, entonces un momentico, pero entonces, ¿qué es el imperativo categórico de Muy bien, Kant? ¿qué es el imperativo categórico? Sí. Kant arranca con una pregunta que es, digamos, la pregunta básica de la filosofía moral. Dice, ¿en virtud de qué decimos de algo que es bueno? ¿Qué nos permite decir de una acción o de una persona aquello es bueno? Y Kant dice, mire, la verdad, en el último análisis, lo único que nos permite predicar bondad es la buena voluntad. Es el hecho de que haya una gente, una persona, que en haciendo algo lo hace porque quiere hacer el bien. Entonces Kant dice, a ver, si nosotros lográramos descubrir cuál es la regla o el test para saber qué es hacer el bien, ese descubrimiento nos daría la llave para desentrañar todos los secretos de la moral, todos los secretos de la ética. Sabríamos cómo comportarnos frente a todo en la vida. Y la respuesta que Kant propone es el imperativo categórico. Esa respuesta de Kant es más o menos la siguiente. Los seres humanos tenemos una composición como entes mixta. Tenemos el poder de la razón, que es universal, que nos permite un poco hablar el mismo idioma entre todos, y tenemos nuestra sensibilidad, nuestros deseos, nuestros dolores, nuestros placeres. Y estos dos elementos que conviven dentro de nosotros nos alan en direcciones distintas a la hora de actuar. Y la respuesta a la pregunta de la bondad, ¿qué es la buena voluntad? ¿Qué es hacer el bien? No es otra que la de hacer aquello que la razón indica que hemos de hacer. Ahora, eso parece una respuesta muy regular, ¿no? Yo digo, ok, perfecto. ¿Y entonces qué es lo que la razón indica que debemos hacer? Exactamente, Y Kant sí. dice, pues muy sencillo, ¿cuál es la característica fundamental de la razón? Y es que los postulados de la razón son universales, ¿cierto? Supongamos que usted y yo estamos hablando y yo le pregunto, bueno, Octavio, venga, ¿a usted le gusta el café? Usted me dice, pues no, no me gusta. Yo, a mí sí me gusta. Y ahí no hay nada más que hablar, como decían los latinos, de gustibus non est disputandum. No hay punto de una discusión sobre los gustos, eso es un hecho que a O usted le entre gusta. gustos no hay disgustos. O entre gustos no hay disgustos, que viene a ser lo mismo, ¿cierto? Ajá. Pero si usted me pregunta a mí, David, ¿la Tierra gira alrededor del Sol? Y yo le digo, no, el Sol gira alrededor de la Tierra, usted no deja la vaina como en nuestra discusión sobre el café, ¿cierto? Ahí Súper, cabe discusión, absolutamente. ahí hay unos hechos, independientemente de mis gustos o de los suyos, a los que nos tenemos que referir. Kant dice, la razón es así. La razón trasciende la individualidad de las personas. Si algo es racionalmente verdadero, lo es tanto para mí como para usted, como para cualquier otro en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Entonces, si la universalidad es la gran característica de la razón y la buena voluntad es actuar conforme a la razón, entonces la buena voluntad no es otra cosa que actuar conforme a la universalidad de las intenciones. Es decir, yo hago algo bueno cuando aquello que hago yo pudiera querer que sea una ley universal. Si lo que yo hago, el motivo que me inspira, yo puedo mirarlo a la cara, digamos, y decirle, hombre, sí, este motivo aplica a todo el mundo debería hacer lo mismo. Si la respuesta a esa pregunta es que sí, yo he obrado bien y soy un hombre de buena voluntad. Y si la respuesta es que no, pues lo contrario. Ese es, en esencia, el imperativo categórico. Es una forma de examinar nuestros motivos, nuestras intenciones, para verificar si son o no racionales y, por lo tanto, si son o no auténticamente bondadosas. Eso ya, ahora sí ya empieza a sonar mucho más familiar. Yo, mientras usted va hablando, me acordaba mucho
de cuando estaban tratando en ese banquete de describir a Cupido, ¿se acuerda? Sí, en el Alguno banquete de por ahí, Platón. exacto, alguno de ellos decía, las acciones que hacemos no son ni buenas ni malas por el simple hecho de, de ser esas acciones, sino en la manera en que las hacemos. Entonces luego decían, si las hacemos bien, tendrán una forma bella, si las hacemos mal, pues carecerán de lo mismo. Eso podrá parecerse un poquito o Total, qué, ¿sí? total. Y es muy interesante, Octi, que fíjese que es muy común que los seres humanos en distintos momentos oscilemos entre dos intuiciones opuestas. Una es esta, la que usted señala en el banquete, que es la misma de Kant, y es más que las consecuencias de un acto, más que el acto mismo, lo que define su calidad moral es con qué intención se le acometió. Ese es un impulso. Pero hay otro, Sí, el de un dicho muy famoso en nuestra tierra, ¿cierto? Aquel dicho de que de buenas intenciones está labrado el camino al infierno. Porque ese otro impulso es, hombre, no importa qué tan buena intención tenga usted, hay acciones que están mal porque están mal y punto. Entonces es muy interesante constatar que distintas circunstancias, distintas personas nos inclinan a estas reacciones instintivas muy opuestas, una de las cuales es eminentemente kantiana y otra no. La kantiana es la que usted estaba señalando con referencia a Platón. Es la intuición de que lo que importa no son las consecuencias de mis actos, sino la intención que inspiró el acto mismo. Y por eso Kant de hecho dice en algún momento, y esto explica el título que yo le habría sugerido para el sí, libro, Kant dice, el fin de la vida no es ser feliz, el fin de la vida es merecer ser feliz. Porque ser feliz es una vaina medio accidental y medio contingente, ¿cierto? Usted puede que le pase, puede que no, depende de muchas circunstancias externas, pero lo que sí depende de usted es sobre qué motivos o sobre qué máximas actúa. Por eso Kant dice, no busque la felicidad. La obsesión contemporánea por la búsqueda de la felicidad a Kant le habría parecido desastrosa, irracional, hasta mañé. No, no, no. Usted lo que pero y tiene que además buscar esa, es el mérito de ser feliz. tal cual, y además es que el concepto de felicidad, usted mismo lo ha dicho, primero es muy nuevo, y segundo también yo creería que es muy occidental. No sé. Hay unas religiones que, por ejemplo, no lo contemplan tanto. Cuando yo hacía mis tours en Nueva York, siempre hablaba eso en la última parte del tour cuando hablaba de la comunidad judía ortodoxa, porque a la gente que conocía esta cultura por primera vez, pues le aterraba mucho que allí no existieran cosas tan sencillas o tan naturales para nosotros como por ejemplo el entretenimiento. Mm, Y la búsqueda de la felicidad en esta religión, o sea, a eso no se viene a este mundo. Entonces, de alguna manera como que cada vez más nuestras generaciones están más y más preocupadas por eso que usted está diciendo, por buscar la felicidad, incluso muchas veces sin ningún cimiento moral, infortunadamente. mm. Pero venga, antes de que nosotros degeneremos en un No, podcast no, de pero yo ya autoayuda, volvía. antes de que nos convirtamos en un mal podcast de autoayuda, aprovecho eso que usted dice para hacer una distinción que es filosóficamente muy relevante. Una cosa es, digamos, el concepto de felicidad y podríamos decir que otra distinta son las concepciones de la felicidad. Yo creo que el concepto de felicidad, o sea, la idea de que hay un estado de la persona, digamos, de equilibrada satisfacción, más o menos autosuficiente, que tiene una sensación más o menos placentera, ese concepto yo creo que es relativamente universal. Lo que sí Sí. varía mucho, Octi, usted tiene razón en eso, es la concepción de la felicidad, que es una discusión distinta, ¿cierto? Y claro, Mm, distintas culturas, distintas religiones, distintos momentos de la historia han tenido concepciones de la felicidad muy diferentes. Piense nomás, por ejemplo, importantísimo. en la idea del honor, ¿cierto? La idea del Ah, honor totalmente. de una persona decir yo prefiero morir con tal de que sea recordado como honorable, valiente, digno, lo que sea, versus el que dice no, 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 primero vivo que honrado en muerte. Sí. En gracia y discusión, ambas personas están marchando en búsqueda de alguna forma de felicidad. Lo que pasa es que hay unas muy diferentes concepciones de la misma. Eh, Nosotros, por supuesto, cuando estamos hablando de Kant, que él dice merecer ser feliz, estamos hablando del concepto. claro, claro, Sí. estamos hablando del concepto, independientemente de la concepción. Exactamente. Ajá. Ah, usted puede tener una idea de la felicidad donde la felicidad está, por ejemplo, determinada en el caso tal vez suyo de Doctor de María Cristina por la experiencia estética.
por el estar rodeado de belleza y generar y crear belleza a través del arte. Es una concepción Sí, de felicidad. Puede haber otras distintas, etcétera. Pero Kant dice, independientemente de la concepción de la felicidad, usted en tanto que racional, en tanto que es una persona racional, lo que usted realmente tiene que hacer es buscar merecer ser feliz. Porque merecer ser feliz. merecer ser feliz no es otra cosa que hacer el bien no es otra cosa que hacer lo que es racional, y hacer racional, lo que es racional no es nada distinto que actuar conforme a principios o máximas que pudieran ser principios universales de acción. Espectacular que lo haya mencionado porque para allá iba yo. Entonces, este personaje dice que cuáles son esas máximas. Esto es muy interesante. Kant era muy reacio a utilizar ejemplos, porque Kant dice que los ejemplos a veces despistan de las verdades de una teoría, pero él tiene un ejemplo muy bacano, que es muy interesante, en este mismo libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y dice esto, dice, hombre, imagínense que hay un tendero, que el tipo es súper buena gente, un bacán, solidario, querendón, y de pronto llega una persona y le pide pues que le venda cualquier cosa, una libra de frijol cargamanto, lo que sea. Hombre, Sí, el tendero es el único que tiene cargamanto en el pueblo y sabe que si le cobra a la persona el doble de lo normal, igual el otro lo va a comprar. que lo necesita, sí. Claro, pero como el man es un bacán y es buena gente y es amigo de todo el mundo, se lo vende al precio que es. Todo bien, ¿cierto? Ejemplo Sí, uno. Ahora imagínense en el mismo pueblo, en el día de descanso de nuestro tendero bonachón, que hay otro tendero, más bien hijo de putón, ok. antipático, mal geniado, mal encarado, pero muy correcto y muy kantiano él. Y se le viene otra vez el mismo cliente a preguntar por su libra de frijol cargamanto. Y este otro tendero se la vende al precio justo, no porque le cae bien el cliente le cae como un culo. No Ok. porque sea propenso digamos, a la bondad sin esfuerzo, sino porque el tipo se leyó a Kant el día anterior y está convencido de que tiene que actuar conforme el imperativo categórico y hace un esfuerzo enorme por sobreponerse a su mal humor y le vende el cargamanto al precio justo. Kant dice que de hecho es solamente el segundo tendero, el hijueputón, el que tiene mérito moral de los dos. El primero no. No hay nada malo con el primero, no está mal. Tipo buena gente. Sí. Kant no dice que sea malo, pero dice que la conducta del primero no tiene mérito moral. La del segundo sí. Porque el mérito moral radica en la capacidad de actuar por el motivo correcto. Y el motivo correcto es un motivo racional dado por las máximas que podrían ser universales. En el caso de nuestro tendero y putón, la máxima sería vender a los demás siempre conforme el precio justo, simplemente porque es lo justo. Punto. ¿Sí? Hombre, me complica un poco la cosa. Le voy a decir por qué. Entiendo lo que dice Kant, ¿cierto? Que es el tendero mala onda, el que más mérito tiene porque él está obedeciendo hasta el principio. El otro lo tienes en su corazón, pongámosle pues ahí como el Sí, afecto por su cliente. sí. Uno no podría decir, bueno, obviamente lo que dice Kant, yo no voy a ponerme yo al nivel de Kant ni me faltaba, pero lo que digo yo es, de pronto, ese imperativo categórico, es que estoy muy enredado, porque digo yo, tal vez ese imperativo categórico sirve en momentos en donde el corazón se queda corto. Yo no sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Cuando ¿Sí? uno lo traicionan los deseos, las pasiones, las inclinaciones del momento y la razón, entra a rescatarlo usted de sí mismo, como si fuera. Porque es que además yo digo, que el tendero número uno tenga buen corazón, pues eso también tiene un mérito importante porque remitirá a otro tipo de experiencias. Pero es que me estoy yendo a Ajá. unos lados ahí todos extraños. No, 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 Eh, pero esto es muy importante, Octi, esto es muy importante porque usted tiene razón. Yo creo que usted entró a esta conversación muy kantiano y de pronto el ejemplo del tendero lo puso a temblar, ¿sí o no? sí, me puso a tambalear. A todos nos pasa eso leyendo a Canton y dice, oiga, Que sí, de sí, hecho sí, usted sí, me había sí. contado en una conversación hace por ahí un año que Kant tenía una frase o alguien tenía una frase respecto a Kant y era que entonces que tenía que ver con los enemigos. Sí, ¿Cómo era sí, la sí. cosa? Ese es un cuento de Schopenhauer que Es de Schopenhauer, sí. tiene una reacción muy natural a Kant, que es la misma suya, la mía, y seguramente la de nuestros cinco pelagatos también. Sí, Schopenhauer decía, oiga, según el señor Kant,
Entonces, los amigos que me quieren son unos hijueputas y los únicos amigos que valen son los que me odian. Exactamente. Y eso es más o menos cierto, pero no tanto. Entonces, venga, Ok. aclaremos un poquito aquí el panorama. Sí, 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 sí. Digamos que a primera impresión eso que dice Kant es muy chocante, porque uno siente, ¿cómo no va a ser meritoria esa bondad espontánea, genuina, sin esfuerzo, ese, digamos, efluvio de buena voluntad de nuestro tendero bonachón? Lo que pasa es que a Kant lo traiciona su purismo intelectual. Kant usa el ejemplo del tendero hijueputón para aislar el motivo racional de todos los demás motivos, ¿cierto? Para demostrar que el motivo racional es ganador incluso cuando usted es un miserable en todos los demás sentidos, ¿cierto? Por eso Kant usa ese ejemplo. Pero tal vez el ejemplo que ha debido usar es el de un tendero bonachón culto, un tendero bonachón que también leyó a Kant. Y que de pronto ese tendero bonachón no solamente le nace cobrar el precio justo por el frijol cargamanto, sino que sabe, habiendo leído a Kant, qué es lo que debe hacer, incluso si no le naciera. Y ese tendero bonachón kantiano tendría tanto valor moral como el hijo de putón. Entonces a Kant lo que le faltó fue el ejemplo de la mitad. ¿Me ¿Cuál explico? sería? Ese de un tendero buena gente que al hacer lo que le es naturalmente fácil desde su bondad, de todas formas sabe que lo está haciendo porque es racionalmente obligatorio, no porque le nace. Que le nazca también, vaya y venga. Pero lo que realmente solidifica la máxima de acción, su intención, no es esa bondad natural que nada tiene de malo, de hecho que mucho tiene de constructivo. Lo que la solidifica es su razón, que es complementaria. Ese tendero bonachón kantiano es un tendero feliz cuya sensibilidad de hecho coincide con los preceptos de la razón. Pero el punto de Kant es que uno no puede depender de esa sensibilidad para hacer el bien, y por eso el músculo que hay que entrenar, si se quiere, es el músculo de la razón, Es la razón. el del imperativo categórico. Pero entonces le voy a hacer una pregunta que va a ser como formulada como una respuesta. Para mí, los dos tenderos son cristianos. Y le voy a decir por qué. Porque si yo pongo amar a tu prójimo como a ti mismo, me cabe en el tendero bonachón y en el tendero hijo de putón también. Sí, lo que pasa es que puesto en ese grado de, de sencillez el cristianismo, pues diríamos que cualquiera que tenga un mínimo de decencia moral y en la conducta, pues es cristiano. Entonces, Sí. de pronto ahí se nos va la mano es en reducir el cristianismo solamente a esa máxima, aunque claro, pues ese es el Pero no, núcleo digamos del que Nuevo yo uso el Testamento. cristianismo, sí, yo uso el cristianismo simplemente como un pretexto religioso, pero cualquier otra religión incluso podría Sí, sí, funcionarme sí, igual. sí, Si yo sí. cojo algún principio del budismo, pues también aplica y en fin. Sí. Pero aquí está la Pero diferencia, sí, Octi. Ojo, y esto es una cosa importante en la filosofía en general. En filosofía, lo importante no es solamente a qué conclusión se llega, sino por qué caminos, por qué premisas. Entonces, claro, si usted hace una encuesta de las conclusiones prácticas de todas las distintas teorías morales que se han escrito en escenarios como el de nuestro tendero, le garantizo a usted que el 90% de los filósofos terminan convergiendo en la misma respuesta. A su cliente, aunque usted tenga poder de monopolio, tiene que cobrarle el precio justo de su cargamento. ok, Y eso sí, no sí, es sí. muy interesante. El hecho de que todo el mundo coincida en esa conclusión no es muy interesante, al menos no filosóficamente. Lo que es interesante es qué premisas los llevan allá y qué implicaciones tienen esas premisas para otro tipo de escenarios y de circunstancias y de dilemas morales. En el caso de Kant, el origen de esa reflexión que termina en la conclusión de que hay que cobrar el precio justo, porque es lo justo, es el hecho de que somos seres dotados de razón y de que lo que marca a la razón, lo que la distingue de todo lo demás es la universalidad y que por lo tanto lo que se hace por razones racionales, valga la redundancia, por motivos racionales, tiene que ser susceptible de ser universal, tiene que ser una máxima que todo el mundo pueda adoptar como propia. Le voy a poner un ejemplo de algo que no pasaría ese test para que quede un poquito más claro y es un ejemplo que Kant también usa.
Supóngase que usted y yo hacemos un compromiso, ¿cierto? Usted me hace a mí una promesa y usted rompe la promesa, ¿cierto? Sí, Su máxima al romper la promesa o su principio de acción es algo así como yo rompo mis promesas cuando me conviene. exacto. Ahora, si esa máxima fuera universal, si todos los seres humanos rompiéramos las promesas cuando nos conviene, no existiría la institución de las promesas. No, Y por lo tanto, usted no podría ni siquiera romperlas, que es lo que le conviene ahorita. Es decir, su máxima es contradictoria. Su máxima, cuando la volvemos universal, cuando nos imaginamos un mundo donde todo el mundo hace lo mismo, ¿sí? Es una máxima que no resiste el examen de la razón. Y eso es lo que la hace inmoral. Es decir, las mamás tienen algo de razón cuando dicen, ¿y si todo el mundo hiciera lo mismo? En respuesta, de pronto, ah, sí, a una acción indebida. sí, Ahí hay una intuición moral profunda, que lo que Kant hace es obviamente desglosar y analizar y sustentar pues con mucho más rigor y con mucha más fuerza. Y algún día vamos a hablar de pronto un poquito de lo que es en últimas el núcleo de la tesis kantiana y es lo que se conoce como la teoría de la dignidad humana, eh, que Kant, digamos, es el gran artífice de la versión secular, es decir, no religiosa, de la doctrina de la dignidad humana. Y es que como somos seres dotados de razón, nosotros nos ponemos a nosotros mismos una vara muy alta, que es exactamente la vara del imperativo categórico, la de actuar de tal manera que todo aquello que hacemos pudiera coherentemente ser una máxima de acción para todos. tiene el imperativo categórico digamos, unos puntos, una ABC, o es tal cual lo que usted acaba de... Porque es que yo tengo todavía la impresión de que eso me lo enseñaron a mí como, sí, como uno, tal cosa, dos, tal cosa, y eran como cuatro. Sí, 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 tiene razón. Es que Kant en el libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres tiene lo que se llama las cuatro formulaciones del imperativo categórico, ¿cierto? Que Exactamente, eso es lo son, que recuerdo. él dice él sostiene una tesis que es muy controversial, de hecho, y es que son todas equivalentes. Él dice que todas en últimas significan lo mismo, ¿sí? Pero eso es una discusión muy airada en el mundo de los filósofos kantianos y es si en efecto son equivalentes o no. La más famosa es la que hemos estado discutiendo usted y yo, a la que yo he aludido principalmente, que es la Que es la fórmula de la ley. universalidad de la razón. Exactamente, la fórmula de la ley universal se llama, ¿Y ¿cierto? cuáles son las otras? Hay varias, está la fórmula de la ley universal, la fórmula de la ley de la naturaleza, hay una que se llama la fórmula de la humanidad, otra la fórmula de la autonomía y otra que se llama la fórmula del reino de los fines. Es decir, son cinco, no cuatro, perdón. Y la más bonita de todas, en mi opinión, es la fórmula de la humanidad, que dice más o menos así, cito una traducción de Kant al español. Dice, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Eso es una Sí, cosa claro. bellísima. Sí, eso es muy lindo. Eso es una cosa bellísima. Sí. Eh, y de Me devolví pronto, como 20 años yo cuando usted estaba leyendo la traducción. imagínese esa cosa tan bella. Sí. Y de pronto que algún día, 20 o 30 capítulos después de este ejercicio que estamos haciendo hoy, nos devolvemos a Kant, a la fórmula de la humanidad, ¿le parece? Me gusta esa idea. Después del imperativo categórico, ¿qué otros postulados o fundamentos, o como puedan llamarse, usted me corrige, son eh, el trabajo más importante que tuvo Kant? A ver, hombre, es que Kant hizo unas Solo como para cosas. enunciarlos, pues como un par Sí, de cosas, porque no, ese no es el propósito de este pues, podcast, pero pues, como que, qué como bueno para, no, como para decir a los otros cinco, todos conocemos al menos en titular imperativo categórico que de Kant, pero qué más hizo el hombre que de pronto no sabemos y que también fue muy importante. pues digamos que yo mencionaría dos que para mí son especialmente importantes. Una es lo que se llama el idealismo trascendental, que es Sí, su solución al problema del conocimiento, su tesis de por qué podemos saber y cómo podemos saberlo, y su filosofía del derecho, que a mí me parece preciosa, que en realidad es una filosofía política, no solamente el sí, derecho, pero es muy hermosa y muy influyente en el siglo XX, sobre todo a través de un filósofo norteamericano que se llama John Rawls. Rawls escribió tal vez el libro de filosofía política más importante del siglo pasado que se llama La teoría de la justicia. Y Rawls es kantiano y su intento es el de revivir la idea del contrato social en la versión de Kant.
algún día también hablaremos del contrato social, Octi. Suena bastante interesante, eso me gustaría también conversarlo. Sí, Bueno, David, esto me gusta mucho, pero entonces vamos a hacer un examen aquí y intentemos ahora al contrario, un ejercicio en donde yo más o menos trate de contarle a usted qué entendí por el concepto del imperativo categórico. Y sobre todo se lo propongo ¿por qué? Porque antes de sentarnos a conversar hoy, yo pensé que usted me iba a hablar más del tema de la humanidad, que era como el vago recuerdo que yo tenía del imperativo categórico. ¿Estoy equivocado si para mí este tema de la humanidad entra en la universalidad de la razón? para nada. Por una ¿Cierto razón que muy no? sencilla. No, para nada. Porque es que para Kant la razón práctica y la humanidad son la misma cosa. Y realmente no es difícil desde un ejercicio, digamos, de pensamiento, uno determinar lo que es universalmente razonable. No es tan difícil. No es tan difícil. Ahora que No. ya entren los prejuicios, los intereses particulares, una y Ah, otra cosa, eso ya es eso es distinto. eso es otra Pero cosa. determinarlo realmente no es complicado. No, no es tan difícil. Por eso Kant, por eso digamos es tan paradójico que Kant se sienta tan distante, que tal vez se haya aislado del lector común por la coraza de su verbo. Pero a la hora de la verdad lo que Kant dice es una cosa tan cercana a nuestra propia experiencia moral. Es lo que usted Es muy dice. cercano. Uno más o menos sabe cuando lo que está haciendo no es muy universalizable, que digamos. Y Ujú. normalmente se termina excusando tal cual como dice usted, Opti, desde el prejuicio, desde el deseo, desde la rabia o desde el amor o lo que sea, pero no desde la razón. No desde la razón. Muchas veces, sobre todo, desde los intereses Sí, particulares, cualquiera que ellos sean. Yo podría pensar, ¿sabe qué podcast me gustaría mucho hacer? Ojalá un día de estos, de pronto el Día del Amor y la Amistad sería una berraquera. Uno podría hacer un puente así bien loco entre esto y el concepto de fidelidad. claro. Uy, Que y se además acuerda que lo hemos hablado usted y yo. mucho, mucho, y además los tiros que tiene Canso del matrimonio son divertidísimos. No, Casi todos. échese dos aquí en este programa. No, pero es que no nos vamos a autochiviar así nomás. No, no, no. Pero además lo que sí le cuento es que casi todos son en notas de pie de página su filosofía del derecho. Y es muy charro porque Kant nunca se casó. ¿De qué edad murió Cam, verdad? Hombre, sabe que me corcha, pero Kant Sí, vivió hasta viejo, más de 70 años, yo sí, creo. Sí, sí, sí. Se me olvida ahorita las fechas sí. exactas de Pero nacimiento y no murió muerte. pues, no murió pues de 30 años. No, 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 no. Y Sí. el tipo tuvo una vida larga y muy productiva y era un bacán. Ese tipo era Que muy chévere. me cayó muy en gracia el episodio pasado que usted cuenta que el hombre intentó, que hay pues una leyenda que me interesa saber si es verdad o mentira, Correcto. que intentó salir del pueblo y que dijo, no, yo más bien me devuelvo y dejo de inventar. ¿A qué huevonadas me voy yo? Caminé más bien otra vez para la A casa. buscar lo que no me ha perdido. Hay otro cuento muy bueno de Kant. Kant era medio neurótico, ¿no? Medio obsesivo compulsivo, más bien estricto él, ¿cierto? Y tanto así que le decían el reloj de Königsberg, porque el tipo se daba la misma caminada todos los días a la misma hora siempre. Y Sí. él mismo cuenta que solamente la capó una vez, solamente se la pasó por alto una vez, el día en que se sentó a leer, perdón, el Emilio de Rousseau. Ese día se le olvidó caminar No jodas. y se descuadraron los relojes de Königsberg. Si todo el mundo dijo, este señor que le pagó que no salió hoy. Tal cual. Qué berraquera eso. Pues yo la verdad es que para mí, digamos, lo más importante de esta conversación de nosotros hoy fue entender cuál es el principio universal de la razón, pero más aún saber que esa vaina es tan sencilla, David. Sí. Hombre, como todo en la filosofía, si usted se quiere ir más hacia adentro y hacia abajo, lo que hay son problemas detrás de las Claro, tesis que hemos compartido, pero yo me imagino que sí, pero esa cuota inicial es bastante amplia y muy útil pues para uno entender la situación. me parece una muy buena forma de ponerlo. Es una súper buena cuota inicial, es correcto. O sea, Sí. digamos que abrimos la puerta, entramos al lobby de la filosofía de Kant y el lobby pinta bien. Vamos a ver el resto del hotel, pero el lobby pinta bien. El lobby, esa me gusta, el lobby está muy bueno. Sí, 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 sí. Oiga, Octi, me parece
es digno tal vez de aclarar para nuestros 5 ya muy fieles pelagatos que el de hoy Sí. fue un podcast pesadito, abstracto más bien, y hasta medio seriote. Pero esto no va a ser así siempre, ¿sí o no? No, 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 esto no, esto, eso va dependiendo también de los temas que vamos abordando y demás. Pero este sí a mí me parecía súper necesario, sobre todo para Muy la tranquilidad importante. suya y mía. Sí, Yo muy dije, importante porque ahí estoy usted siempre ha hablando no tenido desde la universalidad de la razón, sino desde mi interés particular. de este interés Yo, ne- particular. no, yo no podía, es decir, ya después de esto, mis queridos 5 oyentes, nuestros queridos 5 oyentes, yo ya puedo quedar tranquilo, esto pudo quedar hasta acá, porque esto es Se cumplió. lo que los dos habíamos querido grabar hacía más de 2 años. Se pagó la inversión ya con esto. Sí, ya estuvo, ¿no? Ya mejor dicho. ¿Alguna otra conclusión que usted quisiera para cerrar este capítulo, compañero? De pronto una pregunta que siempre me queda a mí ahí en el aire y es, ¿por qué Kant no quiere conferirle valor a la virtud espontánea, a la virtud casi genética, Eso la de es nacimiento, la del tendero bonachón. la del tendero bonachón? Acuérdense que quedamos con 3 tenderos, ¿no? El bonachón que no ha leído a Kant y hace todo lo bueno porque le nace. El hijo de Sí, potón que leyó a Kant y hace todo lo bueno no porque le porque, nace, sino porque le sino toca. porque lo que indica, exacto. Y luego nuestro tendero de la mitad, que es el que a Kant le faltó nombrar, porque quiso no nombrarlo, que es el tendero bonachón kantiano, que le nace lo bueno, pero lo hace porque es lo correcto. Yo me atrevería a pensar, pues desde el poco conocimiento que tengo, que al hombre no le importa, pues porque con ese no tiene ningún problema. Exactamente, pero La también, sociedad, ¿no? claro, pero también sabe por qué yo creo que no lo mentó en el libro. Porque el de la mitad, el que nosotros nos inventamos, el tendero bonachón kantiano, Sí. no le ayuda a Kant a trazar la raya que él quiere trazar. En cambio, sus 2 tenderos sí. Fíjese que aquí estamos hablando de esa raya. La raya entre mala actitud, mala gente en lo espontáneo, pero honorable en la conducta racional, y totalmente desentendido de lo que es racional y haciendo lo bueno simplemente porque le nace. Esa raya, cuando Kant nos pone los 2 ejemplos, pucha, nos obliga a enfrentarnos a esa distinción y a preguntarnos cuál de las 2 cosas tiene más mérito, en cuál de las 2 recibe el valor moral. Y yo, al sol de hoy, habiendo leído este libro muchas veces, pensando en esto desde hace años, sigo sin saber en cuál de los 2 equipos me matriculo. Me cuesta mucho trabajo. Es que es difícil. Yo pues aquí estoy pensando mientras usted lo está diciendo y pues no sabría tampoco en cuál de los Es dos muy, es hacer muy fila. jodido. ¿Y sabe qué es lo que Sí, más me cuesta trabajo para matricularme? Que las personas que yo más admiro en el mundo, varias son como nuestro tendero bonachón. Mi abuelito Ovis, imagínense mi sí. abuelito. Mi abuelito Ovis es bueno consustancialmente. Es más bueno que el pan, como decimos por allá. No, 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 no. Mi abuelo Ovis dañado es bueno. Hmm. Y yo creo que Ovis tiene un desentendimiento total de la razón. Lo que tiene es una virtud fácil, una virtud con natural. Es buena Entonces, persona. Ave María, pero porque sí, Exacto, como si eso hubiera venido en el paquete de esos genes. Entonces exacto. yo leo a Kant y el yo filósofo dice, sí, 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 claro que sí, nuestro tendero hijo de putón, ahí está el valor moral. Y luego me vuelto yo a mi abuelo y digo, no, a Kant lo que le faltó fue conocer a mi abuelito Ovidio. Qué bonito eso, hombre. Pero sí, yo creería es eso, que el hombre lo que quería era, bueno, primero me parece que es muy es un espectacular contador de historias. ¿Por qué? Porque es que solo es en el carácter antónimo de los personajes en que usted puede engancharse con un Claro, relato. Entonces claro, ese personaje de la mitad que viene siendo el bonachón kantiano no ayuda mucho, al menos a desarrollar el concepto. exacto. Pero la gente de buen corazón, genuinamente hablando, pues para mí, si usted me lo pregunta a mí, tiene, yo me atrevo a decir que tiene tanto mérito como el que es bueno desde la razón. Al final Compañero. del día lo que yo digo es, puta, como sea, pero maneje bien, como le dicen a uno los papás, manéjese bien. Claro, Usted, lo que pasa es que que allá usted, a uno ahí le dan dos, porque usted le dicen, o incluso le echan la bendición. Entonces, por un lado, bueno, que mi Dios me lo bendiga, entonces ahí lo mandaron ayudado, pero manéjese bien, ahí ya le metieron que usted también tiene una responsabilidad. claro,
Claro, eso, mejor dicho, conclusión preliminar. Para efectos de una buena paternidad, poco importa lo que estamos discutiendo, pero para efectos de la elucidación filosófica, seguimos con el problema. Claro, exactamente, sí, Seguimos sí, con el sí, sí. problema. Ahí le dejo la Exacto, inquietud. sí, porque lo claro es que Kant no lo resolvió. Cree haberlo resuelto. La pregunta es si nos satisface o no su solución. Eso me gusta más. Creo que hoy no nos va a regañar María Cristina. Yo creo que no, creo que logramos el arco. Yo lo que tengo es una buena noticia para los 5 oyentes y es, señores A, B, C, D y E, ya compramos micrófonos, pero todavía no los podemos usar porque a David no le ha llegado y a mí me falta un adaptador. Entonces, perdónennos aquí esta falta de calidad de audio a veces en el episodio 0, 1 y 2, pero les prometemos que de aquí en adelante nos vamos a escuchar como Lady Gaga y Tony Bennett. ¿Usted ha escuchado ese disco que ellos dos grabaron? Espectacular, Ah, es una maravilla. espectacular. ¿Se le ocurre a usted algún tema para el número 3 Pues que haya hombre, nacido, digamos, de esta, digamos que usted mientras iba desarrollando los conceptos se le vino y dijo, ve, que bacano hablar de esto de pronto en el próximo? no, pero es que No. yo tenía una agenda oculta. Y es Ah, usted tenía que, agenda oculta, sí, muestra a sí, ver. sí, sí, porque, por dos razones. Pero no es la buena, pues, que hemos hablado No, 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 ya un no, par no. de veces. No, 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 ese no, yo no, creo que no. tiene que ser por ahí para el episodio 10, una cosa así como que Ese, sea ya un número importante. ese va para después. Pero No, no, eso sí, mejor dicho. yo sí creo lo siguiente, hombre. Vea, primero, este ha sido un capítulo pesadito. Entonces yo creo Sí, que necesitamos aterrizar un poquito en el siguiente, porque si no, pasamos de 5 a 4 pelagatos. o a dos, O a usted y yo. 2, exactamente, lo cual es más probable. Sí, Y segundo, porque tampoco nos podemos hacer los huevones. Estamos en este ejercicio en plena época del COVID. sí. Y entonces hay tantas cosas que se dicen sobre eso. La mayoría de esas a mí, pues poco me llaman la atención. Pero me parece un poquito irresistible que nosotros hagamos una suerte de comentario filosófico a dos voces sobre el COVID y la cuarentena. Me gusta esa idea. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que vale mucho la pena hacerlo. Bueno, Sí, vamos a hacerle a eso. vamos a ver qué nos inventamos para ver si decimos algo medianamente inteligente y si no, bruto pero chistoso por lo menos. Pues, sí, eso no importa. Pues, si nos vamos de chistosos para el próximo, me parece que es justo y necesario. Vea cómo estoy hablando yo acorde con el nombre del podcast. Exactamente, me parece muy bien. Bueno, Hasta la señor, próxima, Octi. un abrazo pues. Lo Saludos ahí a mismo. doña María Cristina y saludos allá a los otros 5 que nos escuchan. Un abrazo, compañero. Chao, chao compañero. Chao, chao compañero. Chao, chao compañero. Chao, chao compañero.